90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Solo Radio. Atrás quedaba nuestro tiempo de información que por supuesto estará presente de nuevo a lo largo de las próximas horas en el 90.6 con Lourdes Gómez. Pero esto es como una continuación de nuestro tiempo de información, ya lo saben ustedes, es un servicio, los desayunos de Solo Radio, de los servicios informativos del 90.6. Le vamos a dar la bienvenida al fin de semana en esta mañana de viernes. Lo haremos en primer lugar con estos desayunos en la jornada del viernes 19 de enero de 2018. Son las 8:32. Estamos en directo desde el 90.6 y les recordamos que este tiempo de radio también está abierto a la participación. De hecho, el tema que vamos a tratar en los próximos minutos, pues quizás les genere a alguno de ustedes alguna pregunta o alguna consulta y quieran realizarla. Y ya les adelantamos que podrán ustedes hacerlo a través de los distintos medios con los que contamos. Pueden enviarnos un correo electrónico a participaellin@soloradio.es o nos pueden mandar incluso un WhatsApp o una nota de audio al 645-487374. Un saludo de Paqui Pinar, todo un placer. También les tengo que recordar que estamos en directo en estos momentos, pero que estos desayunos los pueden volver a escuchar ustedes, si ustedes así lo desean, a partir de las 2 de la tarde, una vez que finalice nuestro tiempo de información, y que estos quedarán colgados también en nuestra página web en ellinsoloradio.com, para que ustedes en cualquier momento que lo deseen puedan volver a escucharlos. O si se han perdido algún trocito de estos desayunos, pues que no pierdan detalle. Bueno, pues hoy de nuevo la salud será protagonista, nuestra salud será protagonista de este espacio de radio en los desayunos del 90.6. Serán temas relacionados con nuestra salud mental, concretamente, los que van a ocupar nuestra atención en estos próximos minutos. Hablaremos con un colectivo que en nuestra ciudad lleva muy poquitos meses prestando su ayuda personalizada, pero que en nuestra provincia están presentes ya muchos años, lo que les ha servido para que estén declarados de utilidad pública. Vamos a hablar con LASUS, la Asociación de Ayuda contra el Síndrome Depresivo, y estoy segura de que vamos a aprender muchas cosas en este espacio de radio. Bueno, ya sin más les voy a presentar a nuestras invitadas. Vamos a hablar con la presidenta de LASUS, Mercedes Sánchez Ortega. Mercedes, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. A la psicóloga de LASUS, Isabel Muñoz Galindo. Buenos días, Isabel. Muy buenos días. Y psicóloga de LASUS también, María José González del Monte. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque venís de Albacete, Os hemos hecho madrugar, pero encima madrugar viajando un poquito. Bueno, estamos aquí al lado, son unos minutitos, Pero bueno, agradeceros vuestra presencia aquí en nuestros micrófonos, que hayáis tenido el detalle de desplazaros hasta aquí esta mañana y que nos contéis pues cositas interesantes sobre vuestro colectivo y sobre la actividad que realizáis aquí en Ellín, que como decíamos lleváis muy poquito tiempo, En primer lugar, sí me gustaría saber cómo habéis sido recibidas por Ellín en estos primeros meses en vuestra actividad. Bueno, pues los principios siempre son duros, ¿no? En todos los sitios, en todos los proyectos, cuando quieres iniciar algo por primera vez, pero estamos siendo recibidos muy bien, ¿verdad? Eso probablemente lo pueda decir mejor la psicóloga Isabel Muñoz, que es la que está trabajando aquí. Y está conociendo a la gente, está tratando ya a usuarios, a pacientes, y ella nos contará un poquito, pero yo creo que bastante bien. La gente de Ellín es bastante amable, bastante afable y
es normal, ¿no? Nos tienen que conocer, tienen que saber que somos una asociación pues ya muy formada, muy estructurada, llevamos ya 21 años, perdón, y entonces pues para ellos somos nuevos, no nos conocen, no nos conocen, entonces pues necesitan un tiempo para conocernos, para ver que hacemos un trabajo importante y se va a conseguir. Yo estoy completamente segura de que así será. Seguramente en estos minutos las personas que nos estén escuchando, alguna de las personas que nos estén escuchando, pues dirán, yo no sabía que este colectivo estaba aquí en nuestra ciudad. Bueno, pues a ver si esto también sirve para que os deis a conocer, ya no solamente aquí en nuestra ciudad, porque esta emisora se escucha en muchos puntos de la provincia, y quizás pues alguna persona que nos esté escuchando pues le pueda servir de gran utilidad y os llame y así le ayudéis a superar los problemas que pueda tener. Bueno, ahora volveremos a incidir otra vez en cómo han sido esos inicios aquí en nuestra ciudad, porque quiero que la psicóloga Isabel Muñoz, que ha sido la que más ha estado aquí, que ha llegado efectivamente una vez a la semana, que después también lo comentaremos, cómo está siendo esa actividad, qué días, dónde y tal. Pero sí quiero que comencemos explicando a nuestros oyentes en qué consiste este colectivo, porque muchos de ellos pues no sabrán qué es LASUS, a qué nos pueden ayudar, a qué se dedican. Nos habéis dicho que son 21 años ya los que lleváis ejerciendo vuestra actividad, que son años ya. Pues sí, LASUS nació un 13 de enero del año 1997, pues con una iniciativa de un grupo de personas, ¿no? Y formaron un grupo de equipo, se pusieron a trabajar. Sí que al principio pues eran voluntarios la mayoría. De hecho, una de las psicólogas que nos acompaña hoy, esta mañana, María José, pues ella inició de cero con LASUS. Después ella también nos puede puntualizar cositas sobre ese sentido. Y empezó a atender a gente, a hablar con gente, y poco a poco se fue estructurando, ¿no? ¿Y cuál fue el espíritu por el que nació? Pues el ayudar a las personas que tienen depresión y ansiedad. Porque ¿Pero alguno de esos voluntarios había padecido una depresión? Sí, siempre. Sí, era un grupo de personas que de alguna manera estaban vinculadas con el mundo de la depresión, o bien personalmente porque alguien muy cercano había padecido el trastorno de la depresión. Entonces empezaron a moverse, a buscar ayuda, y descubrieron que no había ningún movimiento corporativo, ningún movimiento asociativo relacionado con este ámbito, pero no solamente en Albacete, sino en aquellos momentos, en el 97, en toda España. Creíamos tener noticias de que había algo parecido en Barcelona, pero no había nada. Entonces ese grupo de personas consideraron pues que era importante y lo formaron. Yo llegué unos mesecillos después de enero, por abril o así, y poco a poco se fue viendo que era un movimiento que ayudaba a la gente a salir de casa. Con la depresión la gente se encierra mucho, las personas que la sufren se les animaba a salir de casa, se veían formando parte de algo importante, de algo que era suyo, y eso fueron más o menos los María José, inicios. échate el micrófono un poquito así para que te vamos a escuchar mejor, que si no es una pena. Sí. Bueno, y con ese espíritu nacía, y supongo que con el paso de los años, a lo largo de esos 21 años, la actividad con la que iniciasteis y la que en estos momentos se ejerce será totalmente distinta. ¿Cómo empezasteis? ¿Cuáles eran las actividades que desarrollabais? Pues el espíritu en sí sigue siendo el mismo, sigue siendo el de servir de apoyo y de orientación a las personas que sufren un trastorno depresivo o de ansiedad. LASUS empezó sin sede. De hecho, era el Teléfono de la Esperanza de Albacete quien nos dejó unos de sus despachos para que nos reuniésemos. Durante la semana se daba el apoyo psicológico, el seguimiento a las personas que lo demandaban, y los sábados por la tarde nos reuníamos también allí en algunas de sus salas, para hacer una merienda, charlar con las personas, los socios que estaban interesados en asistir. Poco a poco la demanda fue siendo mayor y fuimos necesitando nuestro propio espacio.
y bueno, pues hemos ido pasando por distintas sedes hasta alcanzar la que tenemos ahora en Dr. Fleming, que está ubicada en un centro de asociaciones. Compartimos espacio con 15 o 16 asociaciones más en Albacete. En estos momentos vosotros funcionáis a través de socios, ¿no? Sí. ¿Y con cuántos socios se cuentan en Albacete? Mira, pues ahora mismo tenemos socios activos. Normalmente hasta hace un par de años, un año por ahí atrás, hemos estado en los 130, 140, alrededor, ¿no?, de esa cantidad de socios. Ahora sí que es verdad que de un año a esta parte hemos subido estamos en usuarios en 207 socios, personas que pagan una cuota mensual, y luego sí que lo que son, socios activos, tenemos 207 usuarios, personas atendidas en el 2017 han sido 277 personas, y luego, bueno, lo que son charlas, lo que es difusión, por ejemplo, en sesiones tenemos 1.550 aproximadamente en el año 2017. Hacemos una divulgación también, porque ahí también es muy importante divulgar, que nos conozcan, que damos muchas charlas en institutos, en centros de mayores, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, pues un poquito subvenciones, a veces cuesta mucho, también hemos pasado una racha muy complicada estos años atrás, las subvenciones se recortaron mucho. Luego, yo siempre lo digo que estoy muy contenta, ¿no?, del equipo que formamos. Somos un equipo de gente muy luchadora, muy generosa, y siempre estamos ahí trabajando, somos una piña, y también pues hacemos muchos eventos y nos movemos mucho. Entonces yo creo que esa es también, bueno, creo no, lo tengo claro, la razón de que la subfunción y de que pues es gracias a esas personas, ¿no?, que desde que iniciaron, pues esas personas han luchado mucho, han trabajado mucho, han ido entrando, saliendo, en fin, gente que se marcha, vuelve, gente que se marcha y no vuelve, y creo que sí, que ahí está la clave, ¿no? El ser humano es el que hace posible pues todas estas buenas cosas, ¿no?, para ayudar a gente que lo necesita. Bueno, yo también supongo que vosotras, que estáis muy vinculadas y estáis dentro de esta, o sea, vivís de cerca esta enfermedad, también habréis sido conscientes de que la conciencia que se ha tomado en estos últimos años sobre la enfermedad también ha sido distinta, ¿no? Antes creo que esto no se consideraba una enfermedad, ¿no es así? Y ahora ya sí hay más conciencia sobre ello. Contarme cómo lo habéis vivido, cómo lo veis, cómo lo habéis visto. Yo creo que la gente ahora lo conoce más, sabe lo que es. Muchas veces alguien contaba que era depresión y la gente decía, tú es que no poner de tu parte, eres un vago. De todas maneras, sí que creo que nos falta mucho de conocer los síntomas, de conocer cómo ayudar a alguien, de darle importancia, de no dejar pasar mucho tiempo, porque la gente muchas veces espera mucho tiempo para pedir ayuda, sobre todo la ayuda psicológica. Entonces creo que una de las funciones de la asociación es darle difusión y divulgación a qué es la depresión, los recursos que existen y cómo podemos ayudar a una persona que sufra depresión. De hecho, aquí en Ellín llevamos actuando desde el 17 de julio y la primera charla que hicimos fue una charla de depresión y la gente se sintió muy identificada, iba incluso con los familiares, y yo creo que los familiares también pudieron entender un poquito más qué les pasaba. Y sobre todo hicieron preguntas, compartieron su experiencia. Y eso es un poquito lo que queremos en LASUS, acoger a la gente, que se sientan bien, que vean que lo que les pasa a ellos les pasa a mucha gente y con lo que les pasa tiene solución. Por lo tanto, en la sociedad que vivimos actualmente todavía no hay conciencia, no se le da a esta enfermedad la importancia que se debería de dar. Yo creo que falta información, falta conocerlo más y falta pues la parte que intentamos hacer desde la asociación, que todo el mundo sepa los síntomas de la depresión también para prevenirlo, para cuando alguien note que empiezas a sentir esos síntomas, que sea capaz de hacer cosas para no llegar a ponerse tan mal, porque todos en algún momento, por alguna pérdida, por alguna circunstancia muy estresante, pues podemos sufrir un momento de bajón de ánimo. Uh-huh. Que también supongo, ahora me lo vais a explicar, hay que diferenciar entre los distintos estados de esa enfermedad y, como tú bien decías, para que no se llegue a... Porque quizás, como decíamos, no se le ha dado la importancia que se debería, porque sin crear alarma se puede llegar a una situación complicada, incluso a temer por la vida de ese paciente, ¿no? Sí.
El suicidio, al fin y al cabo, es el riesgo más grave que tiene la depresión. El índice, lo comentábamos hace un momento, viendo estadísticas, en relación con Europa. España presenta la tasa más baja de suicidios, pero aún así estamos hablando de 10 suicidios al día. Uy, con lo mucho, cual es mucho. Evidentemente no todos estos hechos estarán relacionados con la depresión, pero sí que es el riesgo más grave. Las personas que tienen depresión y que en un momento determinado pueden ver esta vía como la salida, también se sienten muy solas, porque con los familiares resulta muy complicado hablar de este tema. Lo normal es que un familiar, cuando alguien llega y le dice que quiere morirse, la primera respuesta es: ¡ay, no digas eso! Yeah. Y no le gusta oír hablar a su ser querido de que no tiene ganas de vivir. Pero bueno, el hecho de que no nos lo diga no significa que no lo esté pensando. Entonces, es mejor que lo exprese, porque de esa manera se puede trabajar. Pero claro, también hay que entender al familiar que no sabe manejar esa situación y que le resulta estresante. Y de hecho también esa es una de las cosas que se hace desde el ASUS, trabajar con los familiares. Uh-huh. Se tienen dos charlas abiertas al año, abiertas al público en general. Toda aquella persona que quiera puede acercarse. Se hace una en junio y otra en diciembre. Y luego de los socios del ASUS, cualquier familiar que no sepa cómo tratar una situación concreta, que no sepa cómo ayudar a su familiar, las puertas están abiertas para que haga la consulta y se le puedan dar vías o armas, estrategias. Hablamos de ese caso extremo, esos casos extremos, esos 10 casos al día que ocurren en nuestro país, que la verdad es una cifra un poquito elevada. Pero también puede ser que la depresión lleve asociada otras enfermedades, o sea, que deriven otras enfermedades también, supongo, ¿no? De hecho, nosotros hemos planteado el 22 de enero, este lunes, a las 6:30, una charla abierta en la Casa de la Cultura, y específicamente de ansiedad, porque sí que es cierto que la ansiedad y la depresión muchas veces van juntas y van unidas. O gente que está sufriendo un problema de ansiedad, al final se deprime, porque imaginemos a alguien que le cuesta mucho salir a la calle, que le cuesta mucho hacer su actividad, pues al final, aparte del problema de la ansiedad, pues tiene una depresión. Entonces, desde la asociación, el ámbito que tenemos no es solamente tratar la depresión, sino la ansiedad y el estrés. Entonces sí que hay enfermedades que también se unen mucho a la depresión. O incluso esa depresión puede llevar a esa persona a no comer y derivar en otro tipo de patologías, ¿no? Supongo que habéis tenido casos de... Sí, la ansiedad además se relaciona también con patologías físicas, con otras patologías mentales, y puede ser la depresión la causa principal y que derive en alguna otra patología, o al contrario. Claro. Que exista una patología física del tipo que sea y que, bueno, pues la persona termine padeciendo también un cuadro depresivo. Claro, cuando tienes fibromialgia, por ejemplo, que te duelen todos los huesos, o tienes Parkinson, o tienes, pues eso te puede derivar a una depresión, porque tu estado físico está tan mal que ya el mental también cae. Claro, vamos, yo no soy psicóloga, pero pero vamos, que sí, más. Vamos a centrarnos en la enfermedad y vamos a hablar en profundidad sobre ella. Vamos a intentar conocer los síntomas de una depresión, para saber diferenciarla de un periodo de nuestra vida en el que estemos pasándolo mal y sea pues algo temporal. Contarnos. Bueno, pues la depresión es un trastorno emocional que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Si nosotros imaginemos que pasamos un momento puntual, una ruptura, pues normalmente eso tiene un periodo limitado, 2, 3 semanas, 4, no sé cuánto. Pero una persona con depresión cada día va viendo que le cuesta más levantarse, muchas veces le cuesta dormir o duerme mucho, se siente muy cansado. Ya no disfruta con las cosas que antes disfrutaba, las cosas que antes desconectaba. Empieza a darse cuenta que muchas veces los problemas se hacen más grandes, empieza a pensar mucho en negativo, se dice cosas negativas como soy inútil, no valgo para nada, ¿qué me está pasando? Cuando llega muchas veces una persona y te dice, es que mi familiar no es el que era, ¿qué le ha pasado? Es diferente. Pues muchas veces lo que ha ocurrido es una depresión.
Sí, o sea, como ha dicho Isabel, cambia la forma de pensar, de sentir y actuar, y al fin y al cabo eso es lo que es la persona, lo que hace, lo que dice, lo que piensa, y la sintomatología de la depresión cambia eso. La persona empieza a pensar más en negativo, como ha dicho Isabel, ese pensamiento le lleva a sentirse mucho peor, a tener más desesperanza, y entonces dejamos de hacer cosas porque no nos motivan, no conseguimos disfrutar de las cosas que hacemos, pero ni tan siquiera de las relaciones. Es decir, dejamos de salir con amigos porque voy al cine, los demás se ríen y yo no. Estamos en una celebración familiar y si yo voy a estar serio, temo amargarles a los demás la celebración. Entonces, la persona un sentido de culpa, ¿no? Sí, el sentimiento de culpa en la depresión es muy grande. Y te aíslas mucho, sí. Como dice María José, te aíslas mucho, te sientes observada. A ver, yo hablo desde la perspectiva de experiencia, no como profesional, y sí, es como que notas que te sientes privada de hacer lo que tú has hecho toda tu vida. Entonces, los compromisos te agobian mucho, el comprometerte, tienes que hacer las cosas en el momento que te apetezca, que quieras, pero no comprometerte de aquí a una semana, eso, vamos, es muy bueno. Bueno, voy a recordar a nuestros oyentes que si quieren realizar algún tipo de consulta pueden hacerlo llamándonos al 967 30 53 21 y que si lo desean pues también nos pueden mandar una nota de audio o un WhatsApp a través del 645 487374. Bueno, y por la vía tradicional, el correo electrónico participaellin@soloradio.es. Nos habéis hablado de los síntomas de la depresión. ¿Cuáles son los síntomas de un proceso de ansiedad? Pues muchas veces la persona con ansiedad empieza a notar palpitaciones, empieza a notar que le falta el aire, que a lo mejor le cuesta mucho estar sin hacer ninguna actividad, siempre está pensando en hacer muchas cosas, nota también, puede ser que note mareo, que note más cansancio, que note mucha tensión muscular. Hay gente, por ejemplo, que se da cuenta que le duele muchísimo la espalda, el cuello, brazos, duerme muchas veces mal o duerme y se despierta muchas veces por la noche. La sensación que está siempre activado, que está siempre como en alarma, como en alerta, y no es un momento puntual. Y esa ansiedad nos puede derivar en una depresión, ¿no? Claro, si yo no sé lo que me está pasando, estoy todo el día activado, me cuesta mucho, muchas veces solo hago actividades, obligaciones, hago poco ocio, llevo mucho estrés, pues muchas veces lo que hace es que mi vida se vaya limitando solo a la ansiedad. Cada vez, el ejemplo que hemos puesto antes, me cuesta salir a la calle, me cuesta ir al supermercado, entonces voy saliendo menos, me voy aislando y entonces puede ser. Pero cada persona es un mundo, ¿eh? Nosotros muchas veces lo que decimos es que no nos viene gente con ansiedad o con depresión, sino cada persona tiene una historia de vida diferente, unas vivencias diferentes, una forma de ser diferente, y nosotros lo que intentamos es ponernos en el lugar de esa persona y a partir de ahí conocerla, ponernos en su lugar e intentar ayudar, y que entonces cada persona es diferente. Isabel, hoy en día, con el estrés, con el ritmo de vida que llevamos, pues quizás muchas personas que nos estén escuchando digan, pues es que en mi vida, es que yo de normal pues tengo que trabajar, no paro de trabajar, después tengo la casa, tengo las preocupaciones de siempre, y diga, pues es que ¿cómo no voy a tener estrés o ansiedad si es que el ritmo de vida que llevo y no puedo llevar otro es ese, ¿no? Pero dentro del ritmo de vida que llevamos, tenemos un arma que yo creo que la utilizamos poco, que es nuestra respiración. Nosotros podemos estar en nuestro trabajo y estar respirando de manera que nos ayude a relajarnos y que nos ayude a no ir tan acelerados. Yo creo que todos en nuestro día a día podemos ir introduciendo momentos pequeños de descanso, 10, 15 minutos, momentos en los que desconectemos, momentos en los que disfrutemos del día a día, y eso también nos va a hacer gestionar nuestro estrés. El estrés no tiene por qué ser malo. Cuando yo estoy estresado en un momento puntual, me ayuda a concentrarme más, a rendir, a estar mucho más atento. Pero claro, nosotros normalmente es que creemos que ese es el ritmo de vida que tenemos que llevar. El hacer muchas cosas, pero muchas veces sin un objetivo, sin el disfrute, sin el disfrutar de los seres queridos. Y yo creo que es un error. Yo creo que todos podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida que nos van a hacer sentirnos mejor. Y el pequeño cambio puede ser, pues me voy a intentar parar un momento, 5 minutos, 10 minutos a media mañana, o voy a intentar hacer unas respiraciones antes de llegar a casa, voy a intentar dejar el trabajo un poquito aparcado y cuando esté con mi hijo, cuando esté con mi pareja, dedicarle un poquito más de tiempo.
Yo creo que es una excusa muchas veces, es verdad que estamos en una sociedad que parece que cuanto más cosas hagamos, cuanto más dinero tengamos, cuanto más éxito tengamos, y yo creo que perdemos la perspectiva un poquito de las cosas del día a día. Todos tenemos cosas que podemos intentar hacer para mejorar nuestro bienestar y encontrarnos más relajados. ¿Creéis que en el momento en el que nos encontramos ahora, en el que, aunque nos cuidamos más en cuanto a lo que comemos, en cuanto al ejercicio que hacemos, que aunque lo hacemos, parece ser que estamos peor que nunca en cuanto a enfermedades que padecemos, no sé por qué? Sí, bueno, quizás por lo que, como bien ha dicho aquí más de una vez doctor Juan Valiente, por lo que comemos precisamente, que nos pensamos que es sano y no lo es. Somos lo que comemos, se suele decir. ¿Pensáis que quizás le damos más importancia a la sociedad hoy en día al cuerpo y nos olvidamos un poco de la mente cuando las dos cosas van asociadas? A ver, nuestra mente... Vemos más la salud de nuestro cuerpo que la salud de nuestra mente. Sí. De hecho, en el tema de la sanidad, la salud mental siempre es un poco la hermana pobre de la sanidad. Siempre hay muchos más recursos para las patologías físicas que para la salud mental. En estos 21 años que llevamos en LASUS hemos visto cómo se presta más atención, ha ido prestándose más importancia a la salud mental, pero todavía, como comentaba al principio Isabel, todavía falta mucho y todavía sigue habiendo mucho estigma. Entonces, a nadie le da vergüenza pasar a un gimnasio, pasa por la puerta con su macuto y se mete. Una persona cuando va al psicólogo muchas veces le da vergüenza que le vean pasar al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, la salud mental no tenemos conciencia de que tenemos que cuidarla. No sabemos hacerlo. Nos hemos encontrado en las charlas, en los talleres, que es otro de los objetivos principales que tiene la asociación. Trimestralmente se imparten talleres, unos con una parte más psicológica. En este trimestre en la asociación tenemos talleres de bienestar emocional, de yoga, uno para relaciones afectivas, en las que se habla del apoyo, de la empatía y las habilidades sociales. Y ahí nos vamos dando cuenta que la gente asistiendo a esos talleres empieza a darse cuenta de carencias que podía tener o de cosas que no estaba teniendo en cuenta y que son importantes, y que al verlas reflejadas las ponen en práctica y mejoran. Pero es como que lo he tenido que ver reflejado en algo, no lo sé identificar, y no lo sé identificar porque nadie me ha enseñado a identificar que esto puede ser un síntoma de que me estoy empezando mentalmente a tener un problema. Alguien que le digas que tiene una enfermedad mental, lo primero que te va a decir es que, oye, que yo no estoy loco. Ya. No, es que no estamos hablando de eso. Ahí me quería referir yo también, porque a quién no le ha pasado que ha estado de charla con un amigo o con una amiga y le ha estado contando, pues, lo típico, que estás tomando un café, te está contando sus problemas, y tú en ese momento pues no sabes qué decirle, porque claro, vosotros sois psicólogos y habéis estudiado para ello, nosotros no, y no sabemos en ese momento qué decirle, cómo ayudarle en ese problema que está atravesando, y le dices, ¿por qué no vas al psicólogo? Y dice, que no, que yo no estoy loco, que yo no, ¿para qué voy yo al psicólogo? No, esto tiene una solución. Y no nos damos cuenta que para eso, como bien decía anteriormente, pues, habéis estudiado, tenéis vuestra formación y podéis ayudar mejor que el amigo, que la familia, que no sabemos en ese momento qué decir. Yo, de hecho, tengo que admitir que yo, en un periodo de mi vida, también fui un poco reticente a acudir a un psicólogo, y lo hice, y la verdad es que me ayudó muchísimo. También tengo que decir una cosa, que vosotros profundizaréis ahora en ello, porque bajo vuestra experiencia lo podréis ampliar más que yo. Cuando tú acudes a un psicólogo, como yo acudí en ese momento, y acudiré todas las veces que haga falta porque me ayudasteis,
cuando tú acudes a un psicólogo, tú piensas que él tiene la panacea, que te va a solucionar el problema. No te va a solucionar el problema. Ese problema que tú tienes, tú vas a salir de la consulta y vas a seguir teniendo ese problema. Pero sí te va a ayudar a cómo afrontar ese problema, a no vivirlo como lo estás viviendo, que te metas en ese círculo y que sepas llevarlo. El sufrimiento lo llevas ahí, pero te va a ayudar a cómo llevarlo, ¿no es así? Claro, a ver... claro. A ver, yo pienso, y es así, ¿no? Un psicólogo no es una Virgen de Lourdes, un milagroso, pero sí que es un profesional que te va a dar unas pautas a canalizar todo lo que tú tienes, todo lo que tú sientes. Ellas después que aporten, ¿no?, a nivel de la perspectiva de profesional. Entonces, claro, te va a ayudar a poner en práctica todo eso. Pero claro, ellos no son milagrosos, sí que es cierto. Yo quiero también puntualizar algo, y es que, a ver, nuestra cultura, siempre la debilidad mental, psicológica, siempre ha sido como... debilidad no, el problema mental, una enfermedad mental, psicológica, siempre ha sido pues como una debilidad, ¿no?, en el ser humano, sobre todo en el hombre, porque nos han enseñado a eso, por ejemplo, tienes Argentina, que todo el mundo tiene su psicólogo, es como el médico de cabecera aquí. Yo creo que forma también parte un poco de la cultura, de lo que nos han enseñado, lo que nos han inculcado. Entonces, falta mucho en el sentido de que es una enfermedad más, vamos a tenerlo ya claro. Ya está bien, es una enfermedad más, como si se te rompe una pierna y tienes que ir al traumatólogo, te tienen que hacer tus ejercicios, todo. Vengo del traumatólogo, pues vengo del psicólogo. Normalizar, yo siempre utilizo mucho esta palabra, normaliza una depresión, es una enfermedad como una más y ya está. Pero es también mucha culpa eso, de que no nos han enseñado a verlo natural, a verlo, como decía María José antes, es que el tema, somos la oveja negra. Yo a veces lo digo, somos la oveja negra de las patologías, de las enfermedades. ¿Por qué? Porque una persona no puede estar mal a nivel psicológico porque no se ve, porque no ves que te has hecho una herida, pero hay muchas heridas dentro que son muy importantes, no más que otra, igual, lo mismo. Y también yo creo que ese factor, ¿no?, el no haberlo, ya te digo, en Argentina la gente tienen un psicólogo por persona, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque eso lo tienen desde pequeños, lo ven natural. Es que el pensar ahora mismo llevar a un niño a un psicólogo, ya, madre mía, pero ¿cómo voy a llevar yo a mi hijo? ¿Pero por qué no? Si tu hijo le duele la tripa, ¿a qué lo llevas al médico? Pues si tu hijo lo estás viendo un poco enfadado, con agresividad, con unos síntomas que, como decían María José e Isabel, unos síntomas que no son habituales, hay que llevarlo a una persona que hable con él, que, en fin, es que es así. Entonces, normalizar ya, de una vez, normalizar. Cuidado, es la segunda enfermedad de que provoca baja en todo el mundo, cuidado. El segundo motivo de baja es muy importante. Como antes se decía, suicidios, 10 suicidios en nada de tiempo. Vamos a concienciarnos ya y a verlo natural, pero desde nosotros mismos ya, hablarlo con naturalidad. Pues estoy un poco mal y estoy viendo al psicólogo para que me ayude. Lo mismo que tengo una gastroenteritis y he ido al especialista. En fin, yo lo veo así, claro, yo lo veo así de normal, pero será porque estoy en esto y... En fin. Sí, lo que pasa es que, enlazando con lo que tú comentabas antes, hay mucha gente que es cierto que va al psicólogo esperando que le toque con la varita mágica y, bueno, pues aunque tenga que venir unas cuantas veces, pero yo no tengo que hacer nada. Y hay gente que deja de asistir a su seguimiento porque no está dispuesta a trabajar en su mejoría, quiere que se lo hagan. Y el psicólogo, al fin y al cabo, es un bastón en el que tú te puedes apoyar, pero que te puede ayudar a desentrañar una maraña, a dotarte de las estrategias necesarias para que tú resuelvas el problema. Pero el problema lo tienes que resolver tú, porque además lo que tienes que hacer es aprender a enfrentar las dificultades que vengan en la vida. Si no, la siguiente vez yo necesitaré otra persona que venga y me solucione el problema, porque yo no he aprendido nada. Entonces, pues no, las personas que no acuden a un psicólogo, en este caso al ASUS, con la intención de trabajar en su propia recuperación,
es muy difícil. Yo igual que os decía anteriormente, yo tengo que decir que a mí sí me sirvió de mucho. Yo estuve yendo una temporadita y sí me sirvió de mucho porque me hizo afrontar el problema de otra manera, porque me hizo verlo de otra manera. Yo llegué con una visión del problema que tenía y no me dejaba ir para adelante, afrontar ese problema y avanzar. Entonces cada vez pues estaba yo peor y esta psicóloga pues me ayudó a ver el problema de otra manera, a ver que yo lo tenía que afrontar y que tenía que superarlo de otra manera, con unas pautas que ella me ofrecía cada vez que iba, y la verdad es que a mí sí que me sirvió de mucho. Por eso yo desde aquí animo a cualquiera que esté pasando alguna situación que sea complicada en su vida o que la arrastre desde el pasado, a que acuda, que para eso vosotros tenéis vuestra formación, habéis estudiado y podéis ayudar más, que como decíamos, que sí, que está muy bien que hablemos con nuestro familiar, con nuestros amigos, porque eso es lo que debemos de hacer, no guardarnos las cosas para nosotros que puedan acumularse. Que yo estoy aquí medio de psicóloga, que está muy bien eso, porque nos abramos a los demás y no nos aislemos, pero que, claro, nuestra familia y nuestros amigos pues nos pueden ayudar hasta cierto punto. Pero yo siempre digo, yo siempre digo que cuando tú ya identificas también cuesta mucho aceptarlo. A ver, es que la persona que tiene esa depresión, hasta que lo ve, hasta que lo reconoce, hasta que lo acepta y hasta que busca ayuda, a veces pasa mucho tiempo. Fíjate, tú tuviste ahí, actuaste muy pronto y genial. Entonces, pues es una vez que tú reconoces y tú pues tienes que buscar ayuda. Y yo siempre digo, no te puede ayudar nadie, nada más que tú y el profesional. Yo lo tengo clarísimo. Cuando tú estás en una depresión ya profunda, en un importante, es que yo creo es muy difícil. La familia es que no sabe cómo hacerlo, cómo tirar. La familia a veces está más perdida, está más que el propio enfermo. Entonces tienes que tener esa meta y decir no, pero trabajar mucho, como decía María José. Cuidado, el psicólogo te va a ayudar, pero la que tiene que trabajar eres tú. Tienes que estar ahí, trabajar, hacer todo lo que se te dice, y al final es tú profesional, tú especialista y tú, y saldrás. Está clarísimo que se sale porque se sale. Y yo quería puntualizar una cosa. Cuando dices tú que hablamos con alguien, nos tomamos un café y nos cuenta un problema, muchas veces pensamos que tenemos que decir algo. Y yo creo que cuando alguien nos cuenta algo, ¿qué es lo que quiere? Apoyo, que le escuchemos, no que le demos consejos desde nuestro punto de vista, porque no estamos en sus zapatos. Solamente quiere compartirlo con nosotros. Y si quiere un consejo, seguramente nos lo pedirá. ¿Tú qué harías en esta situación? Pero normalmente nos cuentan dos cosas y ya estamos diciendo, tú lo que tienes que hacer es esto. Pues si no he escuchado el problema, no he escuchado la historia de esta persona. O sea que simple y llanamente cuando yo me tomo con un café con alguien, quiero ayudarle, le escucho, le apoyo, si tengo confianza le abrazo, me acerco a él y luego le pregunto, ¿qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? Y eso yo creo que nos va a dar mucha más información. Y volviendo a lo del tema del psicólogo, muchas veces yo oigo, es que no me he hecho nada. Es que claro, no es que no te hayas hecho nada, es que tú tienes que empezar a hacer cosas diferentes, poco a poco, cada uno a su ritmo. Esto no es que el psicólogo haga las cosas por mí, sino que yo empiece a hacer las cosas de forma diferente. Si voy al psicólogo 1 hora y luego no hago cosas diferentes, es igual que si yo voy a un dietista y luego no hago la dieta. ¿Vale? Yo sigo yendo, pero no estoy haciendo la dieta. Si yo voy a un psicólogo no es que él no me haya hecho nada, sino que yo tengo que empezar a hacer cambios en mi vida. Porque si no hago cambios en mi vida siempre voy a obtener lo mismo. Bueno, pues vas a un dietista o vas al médico de cabecera o a tu médico y te dice tienes que dejar de hacer esto, tienes que tomarte estas medicinas, y tú vas y sales de allí y no haces lo que te dice. Pues evidentemente no va a funcionar por sí solo porque el médico de cabecera te diga que tienes esto y lo otro. Eso no va a curar la enfermedad que tengas o el problema que tengas en ese momento. Bueno, decíamos anteriormente
que la familia es un pilar importante. La familia también está afectada, o sea, es parte afectada por el problema de la depresión, porque arrastra, la persona que está afectada por esa enfermedad arrastra al resto de familia o al que tenga al lado, que también lo pasa muy mal, porque yo he visto a gente con depresión, he visto a la familia sufriendo por ver cómo está su familiar y no saber cómo actuar. Sí. ¿Qué les decís vosotros desde la SUS? A ver, el papel del familiar es muy complicado. Es muy complicado porque a nosotros en más de una ocasión los familiares nos lo han dicho. Es que si hago malo, pero si no hago peor. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Y es muy complicado. Lo primero que tiene que hacer el familiar es armarse de paciencia, porque muchas veces en los primeros procesos o en los primeros momentos de la depresión lo que se hace es como sobreproteger. Venga, pues la persona no puede hacer esto, lo hago yo por ella, no puede ir a este sitio, lo hago yo, tal. Y conforme pasa el tiempo y veo que la persona no mejora, y según mi perspectiva no hace nada para mejorar, según mi perspectiva de familiar, quiero decir, al polo que caigo es al contrario. Es decir, paso de la sobreprotección al enfado. Es que no haces nada, es que así no te vas a recuperar nunca, es que... Entonces son dos extremos que no ayudan ninguno de los dos. Entonces el familiar muchas veces es acompañar en ese proceso, ofrecerle la ayuda, y muchas veces que es, mira, puedes ir al psiquiatra, puedes ir al psicólogo, toma, ve, no, a lo mejor necesita que le acompañe porque solo no va a ir. A lo mejor si va conmigo, sí va, porque se puede sentir un poco acompañado, pero solo no va a ir. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha desesperanza y piensa que para qué va a ir, que no va a funcionar, que no se encuentra con fuerza, me pilla lejos de casa. Y luego, claro, yo voy a un profesional y le tengo que contar lo más íntimo. Y eso es difícil. A una persona que no conozco me pongo delante de él y le tengo que contar cómo me encuentro, me tengo que desnudar delante de alguien que no conozco. Y eso es muy difícil. A cualquiera que nos pase, pues es muy complicado. Entonces, el que podamos apoyarle en esos momentos. Luego, cuando ya la persona está recibiendo su asistencia, pues incluso el ponerse en contacto con el profesional y preguntarle qué puedo hacer cuando él se comporta de esta manera, porque como comentaba también Isabel al principio, aunque la sintomatología de la depresión es la que es, luego cada persona la desarrolla a su manera, y digamos que hay tantas depresiones como personas, porque cada persona es un mundo. Entonces, bueno, cuando esta persona se comporta de esta manera, mi familiar, mi amigo se comporta de esta manera, ¿qué puedo hacer? Y sobre todo tampoco esperar que a las primeras de cambio que yo hago esto, la otra persona va a reaccionar de una forma que a mí me agrade más. El cambio, por desgracia, el cambio no es tan rápido. Por eso también hay muchas veces que el paciente se desanima porque no ve el resultado inmediato que le gustaría. Te dices que cada depresión depende de la persona, y también digo yo que depende del caso, porque claro, todos los familiares tampoco actúan de la misma manera. Habrá algunos que se preocupen de más y desde un primer momento digan, ay madre mía, pero vean cualquier sintomita, ay madre mía, yo creo que mi marido, mi hijo, mi hija tiene depresión. Mi marido, mi padre, mi madre, y habrá otros que pues a lo mejor agachen la cabeza y miren para otro lado pensando, bueno, esto ya se pasará, ya se pasará, ¿no? Y que además la familia en un momento determinado puede ser un apoyo, y en otros casos a lo mejor es la causa o una de las causas de mi depresión. Y luego también muchas veces, cómo le hablamos al familiar, muchas veces en ese proceso que decía María José de sobreproteger y luego pasar al momento de enfado, muchas veces pensamos que diciendo las cosas de manera brusca o diciendo las cosas de manera, tú tienes que hacer esto y ya está bien, que lleva mucho tiempo, motivamos. Y eso lo que hacemos es todo lo contrario. Si la persona se siente inútil, se siente una carga, se siente que esto no se puede solucionar, y mi familiar me habla mal, pues entonces también lo que está haciendo sin darse cuenta es que todas las ideas que yo tengo las está haciendo más visibles y las está haciendo que se las crea más.
Yo creo que muchas veces ponemos etiquetas, es que es un vago, es que es un gandul, y no, lo que está pasando es un momento malo de su vida. Y no nos estamos poniendo en su piel ni en su perspectiva de que a lo mejor despertarse cada día le cuesta muchísimo, cambiarse de ropa, hasta ducharse le cuesta mucho. Entonces muchas veces nos ponemos desde nuestro punto de vista, no, es que eso es muy fácil, no, pero para esa persona a lo mejor no. Lo que decía de María José, paciencia, no llegar a enfados, muchas veces plantearle el que nos acompañe a actividades a nosotros, y muchas veces dice, es que lo he dicho 10 veces, pues a lo mejor lo tengo que decir 20 veces, pero a lo mejor lo digo 10 veces y lo consigo 2, pues eso es suficiente. También estamos hablando de esa depresión por causas que pueden ocurrirle a cualquier persona, por motivos por periodos malos que puede pasar cualquier persona en su vida. Pero hay también a veces que, pues, yo qué sé, algún caso hemos podido tener cercano de que no hay motivo aparente, en el que quizás a esa persona, pues, la vida esté tranquila, tenga una vida tranquila con su pareja o no su pareja y su casa, que aparentemente tenga una vida más o menos tranquila y resuelta, y de repente pues le venga una depresión, que eso también, que muchas personas se preguntan, ¿pero por qué? Si es que yo no sé por qué tiene depresión, si tiene una vida normal y corriente, si no tiene ningún problema. Sí, ahí la persona con depresión se siente mucho más incomprendida, porque cuando hay un motivo, una pérdida, tengo algo a lo que echarle la culpa del por qué yo estoy así. Pero cuando aparentemente no hay un motivo visible, la propia persona se agobia buscando un motivo, pero es que a lo mejor no es un motivo único, es que son muchas pequeñas cosas que han ido sobrecargando. Es como, bueno, pues yo entro en la habitación de un niño y está llena de juguetes, cojo una bolsa y empiezo a meter. La bolsa se llena, son pequeños juguetes pequeñines, ninguno muy relevante. Lleno la bolsa, la dejo y cojo otra. Yo no tengo otra bolsa. Yo me voy llenando de cosas y cuando me lleno, si no sé descargar, por algún sitio tengo que... Muchas veces también intentamos buscar la causa. Ya si sabemos la causa, si sabemos que se ha deprimido por esto, entonces ya parece que lo entendemos mejor. Pero yo muchas veces le planteo, primero vamos a centrarnos en cómo salir de esta situación. Y cuando nos encontremos un poco mejor, a lo mejor nos damos cuenta que a lo mejor no hemos tenido una pérdida aparente, pero llevamos toda nuestra vida volcándonos en los demás, pensando en los demás, descuidándonos, no gestionando problemas, no afrontando las cosas, no cuidándonos. Y eso también puede ser un motivo de deprimirnos. Yo a nivel personal, en mi opinión, yo pienso que siempre hay algo. Una depresión no viene por nada. Es una opinión personal, ¿eh? Siempre. O bien algo muy claro, lo que es una pérdida o, en fin, cualquier motivo, una separación, etcétera, ¿no? O como María José puntualizaba, pequeñitas cosas. Pero una depresión no viene de la noche a la mañana y ¿por qué me ha venido a mí esto? O ¿por qué estoy así? Y cuidado, cuando decimos, pues, ¿de qué te quejas? Cuidado, las personas tienen un interior y cada uno piensa, cada depresión es una persona, como se decía también antes, es un mundo. A lo mejor lo que para ti es lo más bonito y lo mejor, para mí es lo peor en la vida. Que no sé, entonces, pero todas las depresiones, mi punto de vista, vienen por algo. Muchas veces, fijaos, vamos a ponernos en la situación de una madre que acaba de tener un hijo y todo el mundo le decimos, es que no puedes estar triste. Y a lo mejor ha tenido un parto muy complicado, el cambio hormonal, esa situación, el estrés de tener un bebé, tener que cuidarlo, esa responsabilidad. Y lo que le transmite la sociedad es que no puedes estar triste. Es que eso también pasa. Muchas veces nos pasan cosas y lo que nos transmite los demás, ¿cómo vas a estar triste? Pues sí, estoy triste porque acabo de parir, estoy en un momento de mucha responsabilidad y estoy con el cambio hormonal. Y no pasa nada por llorar en esos momentos. Es que tiene que ser el momento más feliz de tu vida. Pues en este momento no es el momento más feliz de mi vida por todos los cambios que estoy viviendo. O me cambio de trabajo. Muchas veces nos vamos a las pérdidas muy grandes, pero a lo mejor hago un balance de mi vida y no me siento satisfecho, y eso también puede ser un momento de decir, es que no he conseguido las cosas que para mí eran importantes, o la idea que yo tenía de mi vida no está siendo así, y eso también puede ser un motivo para deprimirme. Claro, por supuesto. Y es que es verdad, como dices Isabel, es que porque tengo yo que tener la obligación de estar feliz y porque no me puedo permitir llorar, ¿no? O yo qué sé, es que existe el llanto igual que la risa, ¿no? Aunque haya dado a luz o yo qué sé, y claro, y es que la presión social, Dios mío, esa presión, pero si es que acabas de ser madre, pero cómo estás triste o cómo lloras hoy.
Yo parí a mi hija, a mi segunda hija, y tuve una depresión postparto, pero descomunal. Y claro, Joel, pero ¿por qué no puedo yo llorar? Si he tenido a mi hija, o pues, si me encuentro así, ¿no? Permitirnos el llanto, la risa, todo. Es que, madre mía, la sociedad también somos... Eso que estabas diciendo sí es verdad, que muchas veces te dicen, pero no llores, mujer, ¿por qué lloras? Tú no llores, y porque llores no vas a solucionar el problema. Yo a veces digo, venga, llora, ¿tienes ganas de llorar? Desahógate, déjala que llore, que no pasa nada. ¿Tienes ganas de llorar, de gritar? Hazlo, no pasa nada. En la SU sacamos el Kleenex, llora todo lo que necesites, pero claro, luego no te quedes en esa llorar, hay que empezar a hacer pequeñas cositas. Pero sí que es cierto que muchas veces dices, madre mía, ¿cuánto estoy llorando? Llora lo que haga falta. Es verdad, ¿por qué no sentimos mal cuando lloramos? Y no decimos, ay, cuánto he reído, ay, qué mal me siento. Es verdad, yo qué sé, igual que tienes que... Quizás también es porque al que tenemos al lado no le hacemos sufrir al llorar, y es el que nos dice, porque no, claro, no nos quiere ver llorar, egoístamente quizás, bueno, me pongo yo en el lugar, no quiero ver llorar al que tengo al lado porque egoístamente yo me siento mal al verlo llorar, y entonces por eso le digo, no llores, venga, no llores, que no vas a solucionar nada. Pues quizás en ese momento esa persona pues sí lo necesita desahogarse de esa manera, llorando, aunque yo egoístamente le estoy diciendo que no llore porque no quiero verle sufrir. De esa manera, quizás si no lo veo llorar, pues no, padezco porque creo que está bien, pero no está bien. Exacto. ¿No? Exacto. El hecho de que el entorno no veamos lo que está pasando a la otra persona no significa que no lo esté pasando, significa que no me lo está manifestando, claro. que es diferente. Uh-huh. Claro. Bueno, vamos a hablar de pautas para mejorar nuestro estado de ánimo. Yo creo que lo primero, y una de las cosas que ha dicho también María José, que muchas veces no nos miramos a ver cómo estamos, ¿vale? Independientemente que estemos en un momento de bajón, que estemos en un momento bueno, ver cómo estamos, ver cómo nos encontramos, hacer como un balance de esta semana, cómo he dormido, cómo he comido, cómo me he sentido. ¿Ha habido un momento que le he dado vueltas a algo? Yo creo que puede ser bastante importante. Cuando alguien está muy mal, lo último que le apetece es relacionarse o salir de casa, pero poco a poco, imaginemos que nosotros estamos a lo mejor 3 días, o nos ha pasado ahora con la gripe, que tiene mucha gente gripe, estamos con la gripe, nos salimos de casa, nos ponemos más negativos, le damos más vueltas a las cosas. Muchas veces para subir un poquito el estado de ánimo viene muy bien salir un poco a la calle, cambiar un poquito del ambiente, que te dé el aire, aunque no te apetezca. Muchas veces lo que les impide salir a la calle es, madre mía, si la gente me lo nota, madre mía, la gente si me pregunta, madre mía, si me dicen algo que me molesta, y si con naturalidad, pues no quiero hablar de esto, o salgo a la calle y luego ya veré las dificultades que tengo, porque muchas veces también lo que pasa es que alguien cuando está con depresión siempre está pensando que el futuro va a ser muy negativo, que va a ser mucho más difícil de lo que luego en realidad es. Salir poco a poco, dar un paseo, volver a esas actividades que me gustaban, madre mía, si es que yo me acuerdo que iba al tenis y me sentía estupendamente, o iba a las manualidades, o quedaba con esta amiga, pues volver a esas cosas, porque muchas veces estamos esperando a tener ganas para hacer las cosas, y las ganas solas no van a venir. Cuando empezamos a hacer las cosas nos motivamos un poquito más, al final tenemos más ganas. Muchas veces nos ha pasado, queríamos ir a un sitio, madre mía, qué pereza, estamos en el sitio y luego disfrutamos y nos encontramos un poquito mejor. Así que poco a poco ir poniéndonos a un ritmo medio, porque muchas veces la gente lo que hace es se pone un montón de actividades, no las consigue y se frustra. Entonces, a un ritmo medio, un ritmo pequeño, vamos a empezar a ir saliendo 5 minutos a la calle, darnos un paseo de 5 minutos, luego de 15 minutos, hacer algo que nos gusta. La próxima vez que mi familiar me proponga algo, venga, voy a intentar hacerlo. Eso también nos puede ayudar. Luego muchas veces sacamos el cajón desastre del pasado, empezamos a darle vueltas a todas las cosas negativas que hemos hecho en el pasado, y eso lo que hace es que todavía nos encontremos mucho peor. Yo no creo que sea adecuado decir, no, evito pensar en el pasado y no. Pero si veo que ese pasado me condiciona, intentar hablarlo con un profesional, solucionarlo, porque solamente tenemos una cosa, que es nuestro presente. Lo que puedo hacer yo hoy para sentirme mejor. Darme cuenta también cómo estoy pensando, seguir las indicaciones de la medicación que me dice el médico, ante cualquier crisis pues volver, porque a lo mejor la medicación no la tengo ajustada, intentar también llevar unas pautas de sueño, porque muchas veces la gente se acuesta muy tarde, luego se levanta muy tarde, claro, y luego por la noche cómo me voy a poder dormir. Las respiraciones que hemos comentado, la actividad física, y cuidado también con los mensajes que nos mandamos a nosotros mismos, independientemente que estemos en un momento bajo como que estemos bien.
Si yo tengo un pequeño error y digo es que soy tonta, es que no valgo para nada, pues yo me estoy echando leña al fuego y estoy haciendo también que esté mucho más bajo de ánimo. ¿Qué mensajes tenemos que enviar a nuestro cerebro que nos pueden ayudar? Pues si yo he cometido un pequeño error, se me ha caído algo, no pasa nada, se me ha caído algo, no soy tonta, no soy inútil por eso. Darnos cuenta cuando nos decimos cosas negativas, nos etiquetamos, somos muy autocríticos con nosotros mismos. Muchas veces también vamos a hacer una cosa y lo primero que nos sale es no puedo, no me va a salir, no lo voy a obtener. Es verdad. Y eso también nos predispone a cómo nos implicamos en esa actividad. Si voy a tener un examen o tengo una entrevista en el trabajo, hoy que estamos aquí en la radio, imaginemos que nosotras empezamos, madre mía, es que nos va a salir mal, nos vamos a bloquear. Estamos en tensión y no estamos de manera natural. Voy a hacer las cosas, voy a implicarme en ese camino, voy a intentar disfrutar en ese camino. Y cuando llega el resultado, pues el cometer un error o el fallar también es bueno, porque de eso se aprende también. Claro, de los errores se aprende, por supuesto. Y es que no admitimos a veces, es verdad, no solo hacerlo hacia nosotros mismos, decir, ojo, qué bien te ha salido esto, Mercedes, o que, oye, qué bien has hablado esta mañana, pero ¿por qué no tenemos que hacerlo? Y luego que te venga de fuera, cuando a mí me pasa mucho, cuando te halagan o parece que te da hasta un poco de... A la vez que te gusta, porque sí que te gusta que la gente te halague y te diga, pues qué bien te ha salido esto hoy, o oye Mercedes, como, en fin, lo has enfocado, o me ha gustado cómo lo has hecho, te gusta mucho que ocurra, pero a la vez, yo qué sé, te sientes, ay, que no me lo merezco, no, ¿por qué no? Aceptar lo positivo y ser ahí un poco orgullosos, o no sé si es la palabra adecuada, orgullo, o, bueno, aceptar, tener, que te halaguen y te... Pues reforzarnos más y cuidarnos más y motivarnos más. Muchas veces esperamos que la motivación sea de fuera, que madre mía, es que hago una comida y no me dicen que está buena, pero es que yo puedo empezar a decirme que bien lo he hecho y que buena está. Quizás uno de los problemas que tenga la sociedad actual es que, bueno, no sé si será la sociedad actual o esto o sea, venga de años, es que siempre, o es el propio ser humano que lo lleva en sí mismo, siempre estamos mirando al futuro en vez de estar mirando al presente, y eso nos hace crearnos unas expectativas, unos miedos y nos causa esa ansiedad. Sí, el ser humano pierde mucho tiempo pensando en el pasado y en lo que está por venir, en lugar de centrarme en el presente, que al fin y al cabo es en lo único en lo que puedo hacer algo. Aunque yo esté pensando en ese futuro, lo tengo que centrar en el ahora, porque en el futuro puedo plantear una meta, aunque sea en un futuro cercano. Puedo plantear una meta, pero empezar a desarrollar esa meta la tengo que empezar en el presente, no me puedo esperar al futuro para hacerla. Entonces ahí se pierde mucho tiempo, se emplean muchos pensamientos rumiativos, y normalmente cuando rumiamos al final terminamos rumiando en negativo. Y si hacemos expectativas a muy largo plazo, al final eso nos frustra porque no lo alcanzamos, porque es tan a largo plazo que no llega nunca. Entonces nos frustra. Está bien tener una meta a largo plazo, pero sí que en nuestro día a día tenemos que plantearnos metas asequibles, metas objetivas y que sean más a corto plazo, para que eso nos podamos ir reforzando con la consecución de esas metas. Si no, claro, en mi día a día va pasando y yo no consigo nada porque mi objetivo está allá a lo lejos y no lo alcanzo nunca. Y eso es muy frustrante. Yo habría tiempo de participación en estos minutos a nuestros oyentes, si tengo por aquí un mensaje de una persona que lo está pasando mal actualmente, y si les parece les voy a contar un poquito el caso con lo que esta persona nos está contando, para que, pues como decíamos anteriormente, no le vamos a solucionar el problema, pero quizás poniendo unas pautas también podamos ayudar a otras personas que también estén pasando por esta situación o que pudieran haber pasado por la misma situación o parecido. Esta persona sufre una diabetes con glucosa alta y fructante. También sufre pues la pérdida de un negocio, ha cerrado un negocio, recibe llamadas y visitas para cobrar las deudas que posee sobre ese negocio, visitas y llamadas con amenazas. Por ello le da miedo salir a la calle y lo hace de madrugada.
no come, no duerme, o sea, no tiene hambre, ha perdido la pérdida del apetito, no tiene sueño, por eso sale de madrugada. La mutua de seguro le dice que está bien y que lo que debe hacer es que buscar trabajo. Y esta persona, que pues es de mediana edad, pues dice, ¿dónde busco trabajo? ¿Dónde busco trabajo? ¿Cómo? Si no me encuentro con ánimo, no sé dónde ir, no sé. Bueno, pues esta persona dice que no para de mandar de currículums, pero que nada, y la mutua justifica esa baja y al mes pues le dice lo contrario, que no, que tiene que comenzar a trabajar. Está en tratamiento con fluoxetina, Depras y Lexatil. ¿Qué les diríais vosotros desde vuestro colectivo LASUS a esta persona? Si acudiera a vuestra consulta. Que venga a vernos. Estoy por dar el teléfono. Claro. No, pero de todas maneras, como el lunes estamos en la charla, el lunes 22 a las 6:30, después muchas veces pues nos quedamos a comentar casos puntuales, porque también es muy difícil, vamos a ver, esto no es tú pero me cuentas... También es muy difícil, perdón que te interrumpa, y ahora me sigues hablando de este caso, es que, por ejemplo, esta persona que ahora mismo nos está contando eso, dice que, por ejemplo, no tiene problemas para quedar con vosotros en privado, pero no debemos de olvidar que estamos en una ciudad pequeña en la que todos más o menos nos conocemos, y como decíamos anteriormente, claro, ese miedo es que no quiero que me vean mismo, porque soy una persona que aquí en el pueblo soy conocida y no quiero que me vean por el que hablábamos. Fíjate, nos pasó la actividad de LASUS un poco es el apoyo psicológico individual y también pues traer lo que tenemos en Albacete aquí. Hicimos un pequeño taller y la gente se quedó sorprendida también por eso. Es como que no voy a un taller por si la gente me conoce, por si la gente... creamos un clima de decir las cosas que se quedaban ahí, un clima de compartir, un clima de cada uno contar su experiencia y sentirse integrado. Le doy el teléfono porque a lo mejor es quedar, porque tiene varias circunstancias pues claro, complicadas y ya no está el tema de la diabetes, está el tema del trabajo, está el tema de pues que debe dinero, las amenazas y tal. Y muchas veces cuando estamos en un clima así lo vemos todo muchísimo, que hay dificultades, ¿vale? Pero muchísimo más difícil de lo que es, ¿vale? Y muchas veces lo que hacemos es pues no salir a la calle, quedarnos exactamente igual. Y hay una parte de depresión también, no sé si, madre mía, voy a poder seguir con la situación que tengo, me voy a tener que dar de alta, pero no consigo trabajo. Entonces, muchas veces la persona entra en un círculo vicioso y no se da cuenta que también lo que está haciendo no le está ayudando, ¿vale? Muchas veces cuando tenemos problemas en nuestra vida ya solamente están los problemas y muchas veces la vida sigue pasando y también tenemos que intentar pues eso. Hay problemas que no se van a solucionar hoy por hoy e intentar a lo mejor mejorar un poquito nuestro estado de ánimo. Entonces doy el teléfono, digo, solemos venir los lunes aquí allí, pero lo mejor es que pues llame, concierto una cita y ya a partir de ahí pues ya el teléfono es el 967 55 89 16 y 670 23 00 56. Vale, sí, esta persona nos decía que no tiene ningún problema para quedar con vosotros, porque sí que le interesa pues quedar con vosotras y que a ver si pues se le puede echar una manita y puede salir de esa situación. No hemos hablado de una cosa muy importante, no sabemos cómo funcionáis. Si funcionáis de esa manera, pues divulgándoos vosotras mismas y que la gente os llame, o incluso pues funcionáis en colaboración con los centros médicos, que no sé, contarnos un poquito. Aquí en Ellín estamos en coordinación con el hospital, con el servicio de psiquiatría, hemos hecho cosas, nos conocemos, pero cómo funciona es que la persona llame, pida una cita y nosotros evaluamos si entra dentro del perfil de la asociación y a partir de ahí pues ya empezamos a vernos pues de manera quincenal y ir trabajando una serie de cosas. Luego también trabajamos con los talleres y luego pues también intentando dar charlas de divulgación. Es un poquito ahora a nivel general lo que estamos haciendo en Ellín. Cuando has hecho la pregunta de cómo nos hemos sentido recibidas en Ellín, pues la verdad es que ha sido muy positivo y muy bueno. Muy bueno primero por el ayuntamiento, por los servicios sociales, el concejal de servicios sociales que nos ha cedido el espacio.
muchísimas gracias por la colaboración, porque sin ellos no podríamos estar aquí en Ellín. Luego el hospital nos ha recibido, nos ha abierto las puertas, hemos quedado con el servicio de psiquiatría para hablar un poquito de lo que hacíamos, o sea que muy bien también recibidas, y por la población en general, porque la primera charla que hicimos fueron 50-60 personas muy predispuestos, con muchas preguntas. Entonces, darle las gracias a todos los servicios que nos están permitiendo pues realizar nuestra labor y ayudar a la población de allí. Que tenemos que decir que lleváis muy poquito tiempo, es que lleváis desde el verano pasado, sí, lleváis desde el mes no llega un año que lleváis instalados aquí en nuestra ciudad, aunque también hay que decir que, como bien decís en la rueda de prensa donde os presentasteis, que vosotras ya atendíais a gente de Ellín que se trasladaba desde Ellín y de toda la comarca, se trasladaban hasta Albacete para participar con vosotros en talleres, en charlas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y por eso decidisteis llegar aquí a Ellín, porque eran muchas las personas de toda la comarca a la que atendíais desde allí. De hecho, no, es verdad, teníamos mucho interés en trasladarnos, ¿no? Pues a Ellín, en este caso. También hemos empezado en Almansa y en Villarrobledo. Porque teníamos muchísimo interés, vuelvo a repetir, de llegar a todos estos lugares. Porque a veces sí que se desplazaban personas. Por ejemplo, de Villarrobledo hemos tenido varios pacientes, de Ellín también ha habido gente, ¿verdad? Mucha gente. Y de Almansa a lo mejor algo menos porque está más lejos, pero también... Sí, y que al final hay mucha gente que no se acerca por el problema del desplazamiento. ¿No? Que, hay personas que no tienen coche, que dependen del autobús. El horario del autobús puede ser compatible con las actividades que tenga la persona o no. Entonces, bueno, pues ha sido también uno de los motivos. Y como dice Isabel, y sobre todo ella, que es la persona que se encarga de venir aquí, la acogida ha sido buena. Y esperamos que sea mejor conforme la gente vaya conociendo más el recurso, se puedan trabajar más en los talleres, hacer más cosas, y sobre todo las charlas como la que va a dar Isabel el lunes, que ayudan mucho. Hay gente que se da cuenta y empieza a reconocer un problema cuando acude a algo así. Y luego también comentar que el ámbito de las asociaciones a nivel provincial, y que nosotros estamos abiertos a cualquier charla, a hablar de cultura, a más de casa, pues yo tengo un grupo que nos juntamos tal y queríamos una charla, pues nosotros también una parte de la asociación es eso, pues ir a dar una charla específica para esa gente que también nos interesaría, pues eso. Y es una forma también de darnos a conocer y que conozcan un poquito cómo trabajamos y cómo lo hacemos en la asociación. Supongo también que, bueno, creo que Mercedes antes ha hecho referencia a ello, que lo haréis en Albacete ahora, pero que en un futuro espero que también lo hagáis en Ellín, esas charlas que se pueden dar en institutos, porque no nos debemos de olvidar que no solamente, o institutos o colegios, porque no debemos de olvidar que no solamente los mayores sufren de depresión, ansiedad, etcétera, la gente joven pues también, y a esas personas también hay que tratarlas, igual o mejor, ¿no? Porque esa juventud no sabe afrontar a lo mejor los problemas como los puede afrontar un mayor, ¿no? Sí. De hecho, hace ya años estuvimos trabajando aquí con algún colegio, con las asociaciones de padres de alumnos. Estuvimos dando una serie de talleres, y la verdad es que con bastante afluencia de gente y bastante interés. Entonces es uno de los colectivos también, por lo menos para esa sensibilización, para romper lo que comentábamos antes, para romper con el estigma, y para que los padres incluso aprendan a detectar síntomas en sus hijos. Y viendo esas necesidades, estamos proponiendo un programa que se lo vamos a presentar a Educación, pues en muy poquito, ya se ha presentado, pero queremos llevarlo a cabo, que es un programa de prevención del suicidio en jóvenes. Y lo que vamos a hacer va a ser una primera parte que es como unos cortos. Lo vamos a hacer primero en Albacete, y la idea también luego es, pues si funcionará, llevarlo a más sitios, ¿no? Es como una primera parte que vamos a hacer como unos cortos, que los chavales van a hacer unos cortos de cómo piensan ellos que se puede prevenir el suicidio, y a partir de ahí conseguir financiación para hacer un programa específico de prevención del suicidio. El programa se llama Quiérete Mucho, y lo que intenta hacer también es eso, pues que identifiquen los síntomas de la depresión, que empiecen a hacer pautas de autocuidado, que se hable del suicidio, que se hable cómo ayudar a alguien. Entonces,
que también no solamente nos quedamos en la gente joven, sino que también en el ámbito de las asociaciones, gente mayor, intentamos cumplir todo el abanico, pero claro, tenemos muchos proyectos en el cajón, muchas ideas, muchas ganas, pero claro, eso requiere tiempo y esfuerzo y dinero. Entonces, y dinero y llevarlo a la práctica, claro, pero sí que hay mucha iniciativa y cosas hay muy buenas para desarrollar. Bueno, sabéis que en Ellín hay muchísimos colectivos que tratan de ayudar a la ciudadanía en muchísimos aspectos. Supongo que en Albacete también lo sabrá. ¿Cómo es vuestra relación con el resto de colectivos? ¿Colaboráis con otros colectivos que de alguna manera tengan que ver con vuestra actividad? Fíjate, hace poco hicimos una charla con Talita, que es una asociación que se dedica pues a tratar a padres, hermanos y familiares que han perdido a alguien, y pues hacemos como muchas veces retroalimentación. Ellos hacen una reunión los lunes y nos pidieron pues un poco que fuéramos alguien de la SUS para hablar de algo específico y cómo ayudarles. Aquí, por ejemplo, hemos pasado por Cruz Roja, hemos pasado por el Centro de la Mujer. Nosotros intentamos siempre, porque creo que si nos unimos o si la gente sabe que existe el recurso, pues muchas veces nos vamos derivando gente o vamos. Y en Albacete pues tenemos el servicio el local de las asociaciones donde estamos, entonces pues muchas veces pues hablamos, tenemos reuniones y tal. De hecho, aquí creo que en ella también vamos a participar en el Consejo de Asociaciones también. Entonces nosotros lo que venimos es a sumar, a ser uno más, a intentar pues eso, tener coordinación con todos los servicios, pero claro, llevamos un poquito de tiempo, entonces. Sí. Bueno. Vamos a recordar a nuestros oyentes y ahora volveremos porque ya el tiempo es oro y vosotras tenéis que marcharos. Vamos a recordar a nuestros oyentes varias actividades que tenéis en las próximas horas. Tenéis, en primer lugar, este fin de semana actividades en Albacete, ¿no es así? Contarnos un poquito qué es lo que vais a hacer. Sí, tenemos un segundo evento que hacemos con el gimnasio Play Fitness, y lo que hacemos es un evento de spinning, ciclo indoor, zumba y luego otra vez ciclo indoor. Es el 20 de enero, este sábado, a partir de las 10 de la mañana en el pabellón de la feria. Y entonces tenemos de 10 a 11 y media tenemos ciclo indoor, de 11 y media a 12 y media zumba y play dance, y de 12 y media a 2 ciclo indoor otra vez. Entonces, para apuntarse eran 5 euros por clase y las ganancias son para la asociación LASUS. Así que el sábado a partir de las 10 de la mañana en el pabellón de la feria, pues si hay gente que se quiere desplazar allí y participar con nosotros en esa actividad, pues estaríamos encantados y bien recibidos. Y esto es en Albacete, pero el lunes, como bien hemos dicho, como habéis dicho a lo largo de estos minutos, tenéis una charla en nuestra ciudad, en la Casa de la Cultura. ¿Repetimos esa actividad? El lunes a las 6:30 en la Casa de la Cultura vamos a hablar de la ansiedad, vamos a ver qué nos pasa, vamos a ver los diferentes problemas de la ansiedad y vamos a también hacer cosillas que podemos hacer para controlar y manejar nuestra ansiedad. Ya sabéis que las charlas siempre son abiertas a dudas, a preguntas, al final podemos hablar y estamos a vuestra entera disposición allí. Y luego que todos los lunes nos desplazamos allí. Cualquier persona que quiera contactar con nosotros, que quiera hablar con nosotros, pues que nos localice en los teléfonos de la asociación, que si me permiten los voy a repetir. Sí, mejor. 967 55 89 16 y 670 23 0056. Y si a alguien es más fácil por el correo electrónico, pues también lo voy a dar. info@asociacionlasus con 2 s.es. ¿Hemos dicho dónde está, dónde tenéis la sede? No, la sede la tenemos en Pintor Cañabate, número 1, donde está el Centro de Asociaciones del Carmen. Sí. En Pintor Cañabate, número 1, en la primera planta. De todas maneras, lo mejor es llamar para concertar mejor cita. Y allí estaremos. Sí. No hemos hablado del número de consultas que habéis realizado en estos primeros meses. Pues va variando. Socios yo creo que tendremos aquí en Ellín aproximadamente sobre unos 10, entre el taller y la gente que estamos viendo sobre unos 10. Y va variando, por ejemplo, pero casi todos los lunes estamos teniendo alguna consulta. El lunes anterior 2, este lunes ya tenemos otra consulta, o sea que más o menos ya vamos teniendo. Luego hicimos un taller que fue de psicología práctica con 5 o 6 personas y la idea también es a partir de la charla pues hacer otro taller. Y pues el tema que hemos pensado pues es autoestima y crecimiento personal. Entonces un poquito es la idea que tenemos. El taller también seguramente será los lunes a las 6:30 y también pues la idea es dar la charla y si alguien está interesado en el taller pues hacer un grupillo y empezar también. Tampoco
que yo quería haceros esa pregunta, pero se me ha quedado ahí. Antes hemos hablado de los familiares, de las personas que pudieran estar afectadas por depresión, pero no hemos dicho qué es lo que pueden hacer esos familiares cuando la persona que padece una depresión no quiere ni oír hablar de la palabra ayuda por parte de un especialista. ¿Cómo hacemos para que esa persona acuda al especialista? Porque tú tienes que ir al especialista. ¿Qué hago? ¿Llamo yo? ¿Lo arrastro? ¿Qué se hace? No puedes hacer nada. Es muy complicado. En el momento en el que la persona no quiere recibir la ayuda es la parte más complicada, porque siempre hay que tener en cuenta que para resolver un problema lo primero es el reconocer que existe un problema y que queremos hacer lo que está en nuestra mano para poder solucionarlo. El familiar lo que puede hacer es informarse de los recursos a los que puede dirigirse, planteárselos y ofrecerse a acompañarle. O sea, vosotros le aconsejáis a ese familiar que primero llame y vosotros les informáis de cuáles son los recursos que tenéis, y entonces una vez que ella ya esté informada, ese familiar se lo traslade al y se ofrezca a acompañarle. Vale. Que le dice que no, bueno, pues que deje pasar un tiempo y bueno, buscar los momentos en los que pueda haber más propicios, ¿no? En los que pueda ver que la persona está más tranquila para volver a hacer una propuesta. Como decía Isabel, incluso en determinadas ocasiones, pues que sea al revés, ¿no? A ver cómo lo digo y me explico. La persona, el familiar, llega un momento en el que la presión también le puede hacer pasar por un mal rato. A lo mejor el familiar necesita pues un asesoramiento, que puede pedir esa ayuda, e incluso puede pedir a su familiar que le acompañe para recibir ese asesoramiento. Eso puede servir para que la persona, bueno, pues se haga una idea, vea y decida si quiere participar. No, engañarle no. En el momento en el que lo engañe, lo digo porque lo tiene todo perdido. Como diciéndole que tú quieres recibir asesoramiento, porque lo estás pasando mal. Él pide un asesoramiento para él y la persona que le pueda acompañar. Y la persona decida si eso a él le puede servir. Yo necesito que me ayude. Pero engañarle es lo peor que podemos hacer, porque ya va a pensar que le vamos a engañar en todo y va a perder la confianza en nosotros. ¿Sabes qué pasa? Que cuando la persona que está enferma no quiere ir, es que él piensa que no está enfermo, como decía María José. Entonces, hasta que tú no reconoces que estás enfermo y que necesitas un especialista que te ayude, tú no tomas esa decisión. Y que quieres recibir ayuda. Hay personas que no quieren hacer nada. No es su momento tampoco. Sí, también. Aunque es verdad. Entonces, vamos, es que es dificilísimo. Es que no. Tiene que tomar la decisión él de decir voy. Entonces, y luego pedir cita por él y llevarlo obligado al final tampoco funciona. Entonces yo creo que siempre hay momentos que la persona se da cuenta y dice, a lo mejor podría ir. Entonces ese es el momento de aprovechar. Exacto, cuando ves que flaquea un poco y dices, pues la verdad que igual tenías razón. Es que hay que buscar el momento de la persona que tiene depresión, no el momento del familiar o del amigo que está agobiado por ver que la persona está mal. Claro. Es que a lo mejor no están en el mismo punto. Incluso muchas veces cuando la familia les transmite mira, es que noto esto, y estoy preocupado, y esto le tenemos que poner solución. Mucha gente ha venido porque su familia le ha transmitido que estaba peor o que estaba en un momento que había que ponerle solución ya. Y eso también le ha hecho a la persona. Y si la persona nos dice que no, pues lo tenemos que respetar. Sí, aunque sea muy duro, pero dejarlo hasta que llegue al fondo ya del pozo, y yo creo que llega un momento en el que ya dices, pues esto no puede ser, esto no podemos seguir así, o tengo que ir, pero si no quiere, no quiere y ya está. Es que es así de crudo. Y nosotros también en la asociación nos damos cuenta que podríamos ayudar a muchas personas que te dicen claramente que no quieren venir y que no. Pues también es frustrante tener las herramientas y ver que esa persona no está preparada, no puede, no le apetece. Pues tenemos que respetarlo también. Para animar de alguna manera a esas personas que sean un poco reticentes a acudir a colectivos como el vuestro o a acudir a un especialista en psicología,
Quizás también el que conozcan el resultado de esos pacientes que han pasado por vuestro colectivo les pueda servir. Contarnos un poquito qué os dicen cuando llevan ya trabajando con vosotros un tiempo y cuando más o menos... Porque de la depresión uno se cura totalmente alguna vez. Yo quiero compartir porque el año pasado hicimos el 20 aniversario y pues llevábamos mucho tiempo en mente hacer que la gente compartiera sus experiencias, ¿no? Conseguimos unas 6 personas que contaron su experiencia y muchas veces la gente se quedó un poco sorprendida porque era gente joven, era gente con diferentes casos, pero eran casos difíciles y graves, ¿eh? Había veces que cuando contaba la gente la experiencia se quedaban así como diciendo, madre mía. De hecho, había gente que decía, yo en la vida me hubiera imaginado hablando en un auditorio con 200 personas contando mi experiencia. De la depresión se sale y nosotros lo vemos todos los días. Pero sí que es cierto que hay unas pequeñas recaídas, pero uno va aprendiendo a cómo afrontar, va aprendiendo a cómo afrontar esas recaídas y a cómo mejorar. Lo que recibimos es, de esto se sale, muchas gracias. Cuando nosotros vemos que la persona venía en chándal, sin arreglar... Y vemos que se va cambiando, que se va duchando, vemos cada vez y la gente termina y dice, había perdido la esperanza y gracias a vosotros pues voy mejorando. Entonces de esto se sale y es lo que nosotros decimos en todas las charlas, uno puede mejorar, uno puede encontrarse mejor y a lo mejor el objetivo principal no es la curación sino mejorar un poquito ciertas cosas y encontrarse mejor y de esto se sale. Sí. ¿Sabes qué pasa a veces? Que cuando tú estás ahí, ¿no? Estás, por ejemplo, en un taller, ¿no? Y está la gente y tú estás en el momento peor. Es que no tienes fuerza ni de hacer así, de levantar la cabeza, estás amorrada y tú es el de enfrente que a veces te dice, ya lo verás, que lo vas a conseguir, que yo estaba como tú y si yo estaba peor que tú, no te lo llegas a creer. Hasta que tú no pasas por ahí, dices, pero ¿cómo voy a conseguir yo estar como tú estás ahora o como tú? Es que es algo como que no te lo llegas a creer. Y yo siempre hago un comparativo, no sé si... A ver, por supuesto que se sale de la depresión, pero es como, por ejemplo, cuando tú te rompes un tobillo o una cadera, o a ti se te cura, ¿no? Esa cadera, ese tobillo, pero siempre hay veces que un poquito te molesta, ¿no? Te molesta, o a veces dicen, no, gente mayor, pues ha cambiado el tiempo, ay, pues me está molestando el tobillo, que se me rompió y tal. Yo lo comparo un poco con la depresión. Cuando tú has tenido una depresión, pues sí que hay etapas, lo acaba de decir Isabel Muñoz, que tienes que estar ahí un poco alerta, porque tienes ese bajoncillo y como ya has pasado por ahí, te preparas. Claro, te preparas y dices, cuidado, a ver, no quiero yo volver, porque es muy duro, ¿no? No quiero volver. Y entonces, pues nada, pero como también has tenido tu tratamiento, has tenido tu manera, ¿no? de ir mejorando, pues lo utilizas esas armas. Y dices, oye, pues a mí cuando me vio mi psicólogo, me dijo que hiciera esto, ¿no? Pues oye, lo voy a poner en práctica, o, ¿sabes? O mira, o voy a hacer una visita al psicólogo otra vez, ¿por qué no? Si necesito que me vea un par de veces, pues voy. Yo tengo que decir, yo como estaba diciendo antes, a mí me ha servido mucho esas visitas porque yo lo sigo aplicando en mi día a día, las cosas que me decía la psicóloga, las sigo aplicando. Cuando veo que estoy así en un momento difícil de mi vida, intento aplicarme esas cosas que ella me decía, porque la mente es muy peligrosa y tú te sugestiones y dices, te pones en tu mente todo. Bueno, y entonces ella te daba tus pautas y yo sigo aplicándomela. Claro. O sea que... Claro que sí. La vida es un aprendizaje, ¿no? Siempre, nunca dejamos de aprender. Siempre. Bueno, os tengo que dejar que os marchéis. Tenéis que volver a Albacete. Pero tengo que decir que ha sido un placer estar con vosotras, que estéis aquí esta mañana. Gracias. Hemos aprendido mucho en estos minutos y oye, yo os emplazo a que volváis de nuevo aquí a estos estudios. Tenéis las puertas abiertas. Muchas gracias. Desde esta sintonía, cualquier cosa que necesitéis, no tenéis más que pedírnosla y os ayudaremos en lo que necesitéis, igual que hacemos con otros colectivos en nuestra ciudad. Nosotros igual agradecer muchísimo a Ellín, a las personas, a los sitios oficiales, como decía antes Muñoz, que han estado ahí, y la gente poquito a poco, que nos vaya conociendo y ya está. Y a vosotros, gracias por darnos la oportunidad, ¿no? de que divulguemos todo esto.
mandamos también mucha fuerza para que sigáis con esta labor y que sigáis ayudando a muchas personas. Mercedes Sánchez Ortega, presidenta del ASUS, la Asociación de Ayuda contra el Síndrome Depresivo. Isabel Muñoz Galindo, psicóloga del ASUS. La pueden ustedes, si la necesitan, encontrar todos los lunes en Ellín. ¿Tenéis alguna plataforma digital en la que se puedan poner en contacto con vosotros también? Sí, tenemos la página web también. La página. Y el correo electrónico, y también tenemos Facebook y Twitter también, o sea que... Sí. Vale, que estáis localizados. Sí. Que cualquier persona nos hacemos visibles. Localizar, no hay ningún problema. Sí. María José González Belmonte, psicóloga de la SUS también. Gracias por estar Muchas las gracias. tres con nosotras. Buenos días. Y lo dicho, esperamos contar con vosotros en otras ocasiones y que... Sí, porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Volveremos a hablar con vosotras. Gracias por estar aquí. Feliz fin de semana y gracias. Igualmente, gracias. Y a ustedes ya saben que este programa, los desayunos de Solo Radio, que hoy han hablado sobre el síndrome depresivo, podrán volver a escucharlo si lo desean a partir de las 2 de la tarde, una vez que finalice nuestro informativo Primera Plana. Y asimismo estará colgado en nuestra página web en ellinsoloradio.com para que ustedes puedan escucharlo en cualquier momento que lo deseen. Enseguida estamos en las mañanas de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM. La